tal? ¿Cómo estamos? Le debo todavía la imagen de retorno ahí. Ahí está, bueno. Pero está en el aire. Perfecto, bueno. Tenemos un fondo nuevo, así que andamos. Bueno, sensacional, buenos días, buenos días Gabriel, buenos días a la teleaudiencia. Aquí estamos para hablar de algo que yo siempre digo, es lo más importante dentro de las menos importantes. Obviamente, recién estaba hablando, escuchando al amigo Pedro Leizagoyen, obviamente. Hay cosas que son mucho más importantes que el fútbol en la vida. Sí, claro. La salud, la justicia, la seguridad, la educación, estar tranquilos, poder cumplir las necesidades básicas de todo ser humano. Esas son cosas importantes y esas son las cosas a discutir. Pero aparte de eso está el fútbol. El fútbol da alegría a los pueblos, a la gente en general. Sí, sí. Y bueno, pero vamos a arrancar con un hecho que pasó desapercibido en general, pero que para mí tiene cierto análisis. Es decir, el TAS, el Tribunal Internacional, sí, rechazó el pedido de revisión del fallo de acá de Uruguay respecto a la pérdida de los 3 puntos a raíz de los incidentes en el clásico del torneo intermedio entre Peñarol y Nacional. ¿Te acordás? El tema de la bengala y demás y los incidentes que ocurrieron. Entonces, en un tribunal internacional dice, de acuerdo al reglamento del fútbol uruguayo, ¿ah? Y de acuerdo a los reglamentos internacionales, Nacional no tiene derecho a que se le restablezcan esos 3 puntos que habían sido sancionados a raíz de esos incidentes. Sí, y acá viene la reflexión. ¿Cuándo vamos a entender que lo que está mal, que los reglamentos y las leyes son para cumplirse, que en este caso un club, su hinchada, obró de una manera equivocada, tanto así que la bengala fue tirada por un parcial y un policía y demás, y hubo graves incidentes, que no daría ni siquiera para apelar, para discutir esa resolución. Sería como para que como institución, y no estábamos hablando solamente de Nacional, porque ha pasado con Peñarol también, y con alguna institución, hacer un mea culpa, decir realmente estuvimos mal. Sea los jugadores, los dirigentes o la hinchada o quien sea, estuvimos mal. Hacer un mea culpa. Lamentablemente eso no ocurre. Lo vemos también en el fútbol del interior. Los clubes a veces no admiten y no asumen las responsabilidades de sus jugadores o de sus dirigentes o de su parcialidad, que le ocasiona perjuicio a su propio club. No, salen a hablar en contra del Tribunal de Penas, de la Liga, de esto, de aquello, del otro. Es decir, ¿cuándo vas a admitir tu responsabilidad en los hechos? Bueno, entonces yo creo que el fallo del TAS es muy importante porque confirma de que, primero, correspondía la sanción a Nacional de acuerdo al reglamento interno de Uruguay y también las normas internacionales del deporte, y por otro lado que no se puede admitir la violencia en el fútbol, y menos andar tirando bengala para aquí y para allá, no, y que pueda ocasionar daños a terceros. Entonces yo creo que es muy importante. Las tablas quedaron igual, es decir, Nacional con pérdida de 3 puntos. Si no hubiese sido por esos 3 puntos, Nacional ya sería campeón de la tabla anual y con otras posibilidades para el torneo clausura, pero Nacional tendría que hacer un mea culpa, decir, pucha, no podemos seguir fomentando este tipo de actitudes y este tipo de energúmenos, porque de alguna manera hay que llamarlos, que van al fútbol a ocasionar incidentes y lastimar a terceros. ¿Está? Pero bueno. ¿Tiene alguna efeméride usted de hoy? Porque acá el amigo Roberto Lúcaro me pasa una. No, ya tengo 2. Ah, bien ahí, bien. Tengo 2, pero vamos paso a paso. Dele. Vamos a arrancar por el torneo de OFI. El torneo de selecciones, la Organización del Fútbol del Interior estableció el calendario del 2026 y la Copa Nacional de Selecciones, empezando por las confederaciones, va a empezar entre el 17 y 18 de enero del 2026
con finales entre el 7 y 8 de marzo, y el torneo de clubes va a empezar entre el 9 y 10 de mayo del 2026. Y es cierto, hay efemérides. Ya que hablé de Nacional, vamos a hablar de Nacional. El 26 de octubre de 1988, es decir, hace 37 años, Nacional salía campeón de la Copa Libertadores, el último torneo internacional ganado por un club uruguayo. Mejor dicho, después, cierto, vino la Copa Intercontinental, después vino la Copa Interamericana, pero en términos de Copa Libertadores o Copa Sudamericana, es el último triunfo de un equipo uruguayo. El 26 de octubre de 1988, Nacional le ganaba a Newell's Old Boys de Rosario 3-0. Ese Nacional que formó con Jorge Seré, Pinto Saldaña, Rebelés, De León y Soca, Santiago Ostolaza, Cardazio y Gilbert Lemos, Vargas, Juan Carlos de Lima, que hace poco falleció, y el Pato Castro. Un plantel que era muy corto, dirigido por Roberto Fleitas, que había sido técnico de la selección uruguaya, campeón en el 87 en Argentina. Sí. Un equipo sin grandes figuras, tanto es así que al principio ese Nacional jugaba con la pareja de Badra Lazarte, el técnico, y Rebelés. Y para cuando el Nacional clasifica a la fase de semifinales o grupo de semifinales, trae a De León, ¿está? Y bueno, De León obviamente por su calidad futbolística le dio ese salto de calidad y esa seguridad en la defensa, pero el Nacional no era un equipo de grandes virtudes futbolísticas, era muy metedor, muy corredor, un esquema muy defensivo, pero a su vez utilizaba muy bien el contragolpe, básicamente con dos delanteros, Ernesto Vargas y Juan Carlos de Lima, porque William Castro hacía como de cuarto volante, incluso ayudaba en el lateral izquierdo a Soca. Soca fue una de las revelaciones de ese campeonato, de ese Nacional, porque era muy joven, creo que tenía 20 años, y fue realmente una revelación. A veces el otro lateral que tenía Nacional era Tony Gómez. Se iban, es decir, no es como ahora que tienen no sé cuántos jugadores, los planteles de Peñarol Nacional. No, Nacional tenía a Carreño de suplente, tenía a Tony Gómez, a Lazarte de suplente, al Indio Morán, y paré de contar, y después eran juveniles, no vaya a pensar lo mismo que el Peñarol del 87. Peñarol del 87, que todavía estaba dirigido por Tavares, Tavares dirigió una parte del año, no dirigió todo. También tuvo una buena Copa Libertadores, pero fue en definitiva superado por Nacional, que llega a la final de la Copa Libertadores y le gana claramente a Newell's Old Boys de Rosario. Te voy a contar una anécdota, yo fui a ese partido. No te puedo creer. Y vos me decís, ¿cómo? Y vos no sos de Peñarol. Claro, pero era un equipo uruguayo, ¿está? Y fui a la Tribuna América. Newell's Old Boys de Rosario, dirigido por el Piojo Judica. En materia de fútbol es como Drupi, usted estuvo en todos lados. Uno trata, por ejemplo. El arquero el Scoponi, que después fue el tercer arquero de la selección argentina durante muchos años. Franco, sí, Taylor, claro. Sensini, que después tuvo una larga trayectoria en la selección argentina, ya integrada a la selección argentina de Bilardo, la integró en el 90, y Pautazo. El Chocho Llop, Martino, el que lo conocen como técnico, ha sido técnico en la selección argentina, en Boca, en Barcelona, en la selección paraguaya, el Coco Rossi, y adelante Alfaro, Gabrich y Batistuta. Batistuta, que obviamente se estaba iniciando. Luego de ese año, Batistuta pasa a River Plate argentino, que no tuvo buenas temporadas, y ya cuando no se sabía ver qué iba a pasar con Batistuta, el que llega a Boca como técnico es Tavares, y Tavares solicita a Batistuta como uno de los delanteros que tienen que integrar la Boca, y ahí es cuando empieza su carrera fulgurante Batistuta. Pero ese Nacional fue muy un equipo muy disciplinado tácticamente, jugaba a la defensiva, sí, pero
pero muy vertical porque usaba muy bueno el contragolpe. Obviamente, no es como ahora que salen jugando tic, tac, pac, puc, pac, no. Sería allá y ganar la segunda pelota, que es lo importante, ganar la segunda pelota. Si ganar la primera, macanudo, pero normalmente lo importante es ganar la segunda pelota. ¿Por qué? Porque que el número 9, es decir, en este caso Juan Carlos de Lima, ganaba las pelotas y lograba que el compañero, ya sea Ernesto Vargas, Juber Lemos, que venía de atrás, o Tolaza, o el Pato Castro, pudieran ganar y generar un contragolpe. Ese era, el juego de Nacional era muy simple. La verdad que tácticamente Fleitas no era no podemos compararlo con Guardiola, vamos a ponerle, pero realmente en todos sus equipos que estuvo era muy práctico, y fue práctico al preparar la selección uruguaya en el año 87 para enfrentar a Argentina, la Argentina campeona de Bilardo. Fue muy práctico. Fuerte defensivamente, un buen mediocampo y que los de adelante supieran jugar y darle libertad. Sí. Tengo una efeméride, pero de Peñarol. Exactamente, y ahora iba a eso. Bien, bien. Me la mandó el amigo Roberto, acá estábamos esperando. El 26 de octubre de 1966, Uruguay se consagra por segunda vez campeón de la Copa Intercontinental, ganándole 2-0 a el Real Madrid de visitante. Recordemos que Peñarol le había ganado 2-0 acá en el Estadio Centenario una semana antes. Y luego, en ese partido, Peñarol le gana 2-0 con goles de Rocha y Spencer. Peñarol formaba con Mazurkiewicz, ese partido lo jugó con Mazurkiewicz, Tabaré González, Lescano, Varela y Caetano, Cortés, Goncalves y Pedro Virgilio Rocha, Abadie, Spencer y Joya. ¿Tá? El Real Madrid era básicamente de españoles, pero jugaba Gento, Pirri, el arquero era Bentancor. Y te voy a contar una anécdota. Ese partido yo lo vi por Canal 13, lo pasaron en directo. No. Está en mi casa. Si me decía que había ido, me levantaba. No, ojalá hubiese ido. Sí, era un partido para estar, ¿no? Ese sí bueno, estar, claro. Pero lo vi, me acuerdo. Qué increíble. Sí, porque era de tarde. Yo me acuerdo que era de tarde. Mi padre no estaba, estaría trabajando, calculo. Estaba con mi madre. Y sé que era de tarde. Me acuerdo que hacía frío porque estaba de buzo. Y yo lo vi, estaba pendiente de ese partido, año 66, lo pasó Canal 13. ¿Se acuerdan que antes la televisión blanco y negro a veces se veía con lluvia? Bueno, así se veía con lluvia, pero bueno. Tengo acá que me mandó el amigo Roberto Goncalo, un día como hoy, pero de 1991, Peñarol ganaba el clásico 1-0 con gol de Sergio Martínez, y el defensa Jorge Goncalves atajó los últimos 15 minutos. Ah, eso es cierto también, eso también es cierto, sí. Acá me manda una foto. También es cierto, sí, que Jorge Goncalves tenía un buzo muy particular, que era como mitad amarillo y negro y mitad gris, una cosa así, digo, sí, pero es cierto, sí. Es cierto, sí. Bueno, un saludo, por supuesto, a Roberto. Bueno, un saludo grande a Roberto, pero bueno, el 26 de octubre marca, es decir, dos hechos muy importantes, es decir, desde el punto de vista internacional, no es poca cosa que un equipo uruguayo haya ido al Real Madrid, nada más y nada menos, y ganar de visitante y salir campeón de la Copa Internacional. Esas glorias, ¿no? Bueno, pero es decir, no vamos a comparar el Peñarol del 66. Fíjate vos que el que no jugó ese partido final de la Intercontinental fue Forlán, el padre de Diego. Pero Peñarol tenía un equipazo. Pero el Nacional del 88, no vamos a hacer comparaciones, pero tampoco era un dechado de virtudes. Tanto es así que de ese Nacional, salvo Ostolaza, de León, pero de León por la trayectoria, no por jugar, y Pinto Saldaña, después los demás no integraron la selección uruguaya. Pero hace poco yo te decía que todos los equipos uruguayos que han ganado han tenido un arquero que se ha atajado todo y más. Y ese campeonato, yo me acuerdo que Seré atajaba las cosas imposibles. Sí, claro. Seré, que después ni siquiera integró la selección del 90. Exacto.
Y después ganaron la Intercontinental exactamente. Es decir, ¿se acuerdan el último penal de Tony Gómez? Pero ahí también Seré fue fundamental en esa final intercontinental jugada en Tokio contra el PSV Eindhoven, que el PSV Eindhoven era la base de la selección holandesa que sale campeón europeo en el año 88. Entonces, decís, ¿estamos lejos? Sí, tal vez un tema de organización. Ahora, claro, Nacional como Peñarol en aquella época tenía señores dirigentes. Entonces, empieza por la cabeza. Hoy, con todo respeto a Nacional, tiene a Persman. ¡Pará! Dice, no, el negocio es traer jugadores colombianos. A ver, pero lo importante para Nacionales no es formar buenos jugadores, potenciar los jugadores del club. De la cantera, claro. Tratar de ganar algo a nivel internacional. ¿Y esa puede ser tu única preocupación? Armar un plantel, es decir, si uno analiza Nacional, casi te puedo decir que mejoró sustancialmente en la segunda mitad del año por el plantel que armó. Es cierto que en aquella época, fíjate vos que Ostolaza pasa a Nacional con 26 años. Hoy Ostolaza, pero hace rato que con 20 años estaría jugando en el fútbol del exterior. Esa es una realidad. Schubert Lemos, que después lo integró en la selección uruguaya, que era el jugador cerebral, el jugador técnico del equipo, y no estaría jugando en Nacional probablemente. Schubert Lemos había integrado la selección juvenil en el año 84, ¿da? Es decir, y era de los mejores jugadores, probablemente no hubiese seguido en Nacional. Bueno, él pasó de Bellavista, y así sucesivamente. Soca apareció ese año, pero capaz que no estaría tampoco en Nacional. Eso es una realidad. Pero si vos vas a armar un plantel de acuerdo a las posibilidades que tenés, y basándonos en lo que dijo Rubio no hace mucho, de que es muy difícil retener a los jugadores entre 18 a 21 o 22 años, porque el mercado internacional te lo lleva, pero lo que tratamos de hacer es recuperar esos jugadores que con 25 o 26 años vuelven del fútbol del exterior y potenciarlos. Tener el caso de Leo Fernández, sí, claro, o el caso de Arezzo, bueno, pero entonces trata de potenciar esos jugadores. Yo no puedo creer que Nacional haya preferido traer laterales colombianos cuando tenías a Chagas, campeón mundial sub-20 con Uruguay, claro, y jugador del club, y lo prestaste a Juventud de Las Piedras. No seas malo, digo. Es decir, unos no salieron campeones, y de pique y siendo titular, no es que y no hablemos de Mateo Antoni, que lo regalaste al Argentino Junior para traer a Millán. Sí, te salió bien la traída a Millán, pero largaste a Mateo Antoni por traer a Millán, para que Mateo Antoni ni siquiera aparezca en la nómina del plantel de Argentino Junior. Son cosas que vos, ciudadano común y corriente, futbolero común y corriente, no podés entrar a entender. Capaz que estos que son empresarios futbolísticos metidos a dirigentes lo tienen más claro. Yo no. ¿Está? Yo me hubiese quedado con Mateo Antoni, lo hubiese potenciado tanto para el club como para la selección uruguaya, y capaz que el día de mañana lo vendo a Europa o lo vendo a Arabia o donde sea, pero por mucha más plata de lo que lo entregué a Argentino Junior. Y a Chagas no le hubiese dado nunca a Juventud de Las Piedras, sino que hubiese tratado de potenciarlo en mi propio club. Y bueno, y hoy tenemos la noticia de que Peirano, sí, es decir, primero en la apertura, peleando el clausura, más o menos la peleó. Si no lo sacaste cuando quedó eliminado de todo, de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana, y ahora a 2 fechas de terminar el campeonato, con vista de que va a pelear el campeonato uruguayo, porque va a estar en la final, ¿lo sacás? ¿Cómo se entiende? Y traer a Jadson Viera, que éticamente está todo mal. Primero, que Nacional va a buscar un técnico que está en actividad. A Boston River le quedan 2 partidos para jugar el campeonato, ¿está? Del clausura. ¿Ah? Ponele, sí, que se vence el contrato a fin de año. Segundo, Jadson Viera, que le dice a Boston River: chao querido, pero me vine a buscar a Nacional, me voy. ¿Y la ética dónde quedó?
Pero arrancamos con la ética de Nacional, de los dirigentes de Nacional. Y yo me pregunto, ¿el presidente de Nacional está pintado? ¿La directiva nacional está pintada? ¿Quién es el hombre fuerte? Es Perman. Perman fue el que decidió, no lo digo yo, salió en todos los medios. Estuve en Montevideo, me paso escuchando las radios uruguayas. Porque yo no soy del celular, soy todavía de la vieja y querida radio, ¿no? Como no puedo escuchar la radio argentina, la voy buscando. Bueno. Tengo una anécdota, bueno, yo voy... No me digas que da vuelta la ruedita de la radio todavía. Y digo yo, entonces, cuando voy, estoy con mi nieto, viste, estoy escuchando la radio, a veces y mi nieto me la agarra y me cambia. Che, le digo, dame la radio que me cambiaste el dial. Y me la da, le pongo donde estaba escuchando y ahí se la doy de vuelta. Y él anda ahí dando vuelta con la radio. Pero... Debe haber 7, 8 años que no escucho. Yo tengo radio. 3 radios, una sintonizada, cada una sintonizada en radio distinto. Sí, no, yo, por ejemplo, yo siempre la tengo sintonizada en Radio La Red. Me levanto y check. Tengo siempre sintonizada en Radio La Red. Pero, ¿qué te iba a decir? Pero bueno, son esas cosas que vos no entendés. Yo no voy a negar los méritos de Jadson Viera, obviamente. Lo puso a Boston River peleando los campeonatos. Y con un buen plantel. Pero que Nacional vaya a buscar a ese técnico que está en funciones, éticamente, no sé, será un viejo chapado a la antigua, pero digo, antes no se veía eso. El técnico que está en funciones, está en funciones. Y fíjate una cosa, que lo sacan a Peirano y casi no te digo a la media hora, pero casi el mismo día anuncian a Jadson Viera, quiere decir que esto ya lo tenían conversado de antes. Lo sacamos a Peirano y te ponemos a vos. Estaba preparado. Bueno, así es la historia. Bien. Pero ahora vamos a hablar un poquito de la Copa Libertadores. Flamengo le ganó 1-0 a Racing, le ganó bien, sin sobrarle nada. Jugaron Varela y de Arrascaeta, buen partido de los dos. Usted pronosticó este final de equipos brasileños. Bueno, pero acá viene la sorpresa, que no está en mis cálculos. Pero Liga Deportiva Universitaria le gana 3-0 al Palmeiras. Al Palmeiras, con toda la inversión que ha hecho el Palmeiras. Y le ganó bien. Sí. Y le ganó claramente. Fíjate una cosa, que la Liga Deportiva Universitaria arranca ganando a los 16 minutos. A los 27 minutos el segundo gol y a los 45 minutos antes de terminar el primer tiempo Liga Deportiva Universitaria le hace el tercer gol. Y tiene jugadores interesantes. ¿Sabés quién es el arquero? Alexander Domínguez. Alexander Domínguez, que ya casi lo daban por desahuciado. Había jugado muchos años en la selección ecuatoriana, pero tuvo su paso hace 3 años atrás en Cerro Largo. Y hoy es el arquero de Liga Deportiva Universitaria. Es decir, si el fútbol no es extraordinario, no sé qué puede ser, porque la revancha, imagínate vos. ¿Está? Y pero tiene muy buenos jugadores como Brian Ramírez, como Villamil, como Alzugaray, como Grueso en la mitad de la cancha. Yo lo he visto algunos partidos y la verdad que me ha sorprendido el juego que desarrolla Liga Deportiva Universitaria. Pero ahora con este resultado, no es poco ganarle, sí, vos decís sí, en la altura del Quito y todo eso, sí. Pero 3-0. Pero 3-0, es decir, claro. Yo ahora cambio la opinión y creo que es muy difícil que Palmeiras revierta la situación. Más que nada como jugó en Quito. Ahí jugaron Piquerés de lateral izquierdo. Sin duda yo creo que Piquerés ha de ser de los mejores laterales que hay en la Copa Libertadores y en Sudamérica. Y jugó Emiliano Martínez, otro que normalmente es reservado por Bielsa y que está en el plantel de la selección uruguaya como número 5. Facundo Torres no entró, pero yo veo difícil que Palmeiras pueda revertir la situación, a pesar de que Palmeiras es Palmeiras. Porque yo lo veo tanto de local como de visitante a Liga Deportiva Universitaria jugando muy bien. Así que bueno, invito a la gente que el miércoles ¿Cuándo? Vean Racing Flamengo a las 21:30 y el jueves a las 21:30 vean Palmeiras Liga Deportiva Universitaria.
Por otro lado, en la Copa Sudamericana, el Atlético Mineiro empató 1-1 con Independiente del Valle. No, Atlético Mineiro está muy alejado del fútbol que desarrolló cuando peleó el campeonato, llegó a la final de la Copa Libertadores el año pasado con Botafogo. En la otra semifinal, Lanús y Universidad de Chile, 2-2. Y ahí te marca decir, fíjate vos que Lanús y Universidad de Chile. Universidad de Chile no es un dechado de virtudes. Y Lanús tampoco, Lanús está de mitad de tabla para abajo en la tabla anual en la Argentina. Y vos decís, ¿y por qué Peñarol y Nacional no? ¿Está? ¿Por qué Peñarol y Nacional no? Y yo creo que la gran responsabilidad en el Uruguay la tienen los dirigentes, de cuándo arman los planteles, de cuáles son los objetivos. Jugadores hay. Y jugadores hay, digo, por algo los jugadores uruguayos se destacan. Claro. Y ahora te voy a hacer otra referencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo creo que se cometen errores. Es decir, a mí me parece increíble y una falta de respeto para la trayectoria de Lasarte que Nacional le haya dicho, bueno, Lasarte, andate que traemos a Peirano. ¿Por qué? Porque algún dirigente no le gustó cómo armaba el equipo, porque algún jugador que capaz que él tenía preferencia no era titular, yo qué sé. Sí. Y un dirigente tiene que aprender que uno no puede meterse en el armado de los... Y yo te lo digo como yo dirigente. Yo fui dirigente de Carmelo y de la Federación de Liga de Colonia, hace 30 años atrás. Yo me subía, cuando la selección practicaba, yo me ponía allá en la tribuna. Y yo observaba. Y lo mismo cuando la selección juvenil. Después, mano a mano, le hacía unas preguntas al técnico. Primero para saber su pensamiento y después no era el de echar virtudes como dirigente, no soy un genio. Pero yo creo que un dirigente no puede imponer cómo se arma un equipo. Por más que vos tengas interés de que se venda y lo querés vender en 6, en 5, en 4, no. Dejalo al técnico que trabaje. Entonces yo creo que por ahí vino la historia de Lasarte. Bien. Bueno, pero te iba a contar una anécdota de un jugador uruguayo. Kevin Rolón. ¿Te suena? No, ni por Fue lateral en Wanderers. El único Rolón que conozco es el escritor. El escritor, bueno. Pero este muchacho, Kevin Rolón, es de Artigas y está jugando en la liga de Kazajistán. Kazajistán. ¿Cómo llegó ahí? ¿Hizo dedo? ¿Salió? ¿Cómo y viste cómo es la realidad a veces de los jugadores uruguayos. También pasa con los argentinos. Es decir, y te sale una oportunidad de decir, bueno, antes de quedar parado acá o ganar 2 pesos y allá gano 10 veces más, me voy allá. ¿Está? ¿Y cómo es el fútbol de Kazajistán? Y bueno, el fútbol de Kazajistán, él lo contaba, le leí una entrevista que él dice que ha llegado a jugar con 15 grados bajo cero, que el técnico, no me acuerdo de dónde es, creo que es de Croacia, por ahí, y tiene bastante dificultad. Al principio le habían puesto un intérprete, pero ahora ya no tiene, y bueno, se logra comunicar con el técnico y con los demás jugadores por señas, y hay 2 jugadores que son portugueses, y a través de ellos él puede de alguna manera comunicarse tanto con el técnico como con los demás jugadores. Pero juega para un poquito en el Yelimay Semey, que es uno de los principales equipos de allá de Kazajistán. Recordemos que Kazajistán integraba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, está ubicada en Asia Central, tiene algo así que como 2.725.000 kilómetros cuadrados. Imagínate vos que 10 veces más que Uruguay, y tiene 19 millones de habitantes, y la capital Astana tiene 1,5 millones de habitantes, es decir, más o menos grande como Montevideo, para que la gente tenga una idea. Y eso es las anécdotas de jugadores uruguayos que andan por el mundo, que a veces vos ni te enterás. Y ahí hubo, pero anteriormente a Rolón hubo otro jugador. ¿Es joven, muchacho joven? Muchacho que creo que anda en 26, 27 años.
Está para jugar la selección también, si jugara bien. Sí, yo qué sé. Bueno, pero en ese puesto tenemos, no te olvides, tenemos a Nández, Varela, que está jugando muy bien en el Flamengo, y bien. También en la selección. Tenemos a Martirena en Racing, que yo no sé por qué no lo citan, increíblemente. Y tenemos ¿cómo es al Pumita Rodríguez? Rolón, quédate en Kazajistán. Digo, bueno, yo qué sé, pero viste, yo he comprobado que, bueno, tenés que andar muy tirado para citar a un jugador que está jugando en ligas claro, extrañas o laterales, porque digo, es decir, la prioridad son los que juegan en Europa, tal vez alguno en México, en Argentina, Brasil. ¿Qué pasa con el Liverpool? Que desapareció el Liverpool, se fue Darwin Núñez y desapareció el Liverpool. Exactamente, bueno, primero te voy a contar una anécdota de Maduro. Bueno, Maduro tiene... Maduro después se nos va el programa. Sí. Maduro tiene el precio de su cabeza por $50 millones, sí. Decretado por el gobierno de Estados Unidos. Sí. Y hace poco, dice... Palabra más, palabras menos, dice, será importante, dice, que valgo tanto como Darwin Núñez. ¿Mirá? Sí. Dijo Maduro. Dijo Maduro, ¿no? Como Darwin Núñez. Una cosa así, bueno, dice, en cualquier momento voy a cotizar igual que Messi, una cosa así. Bueno, sí, el Liverpool está teniendo problemas, perdió este fin de semana por la Premier. En el el técnico de Liverpool ha sido muy criticado por dejar ir a Lucho Díaz al Bayern Múnich y Darwin Núñez. Ya el año pasado era criticado porque entendía que Darwin Núñez tenía que jugar de titular, pero este año se ve la falta de esos dos jugadores. No vamos a hablar solamente de Darwin, pero se ve la falta de Darwin y de Lucho Díaz. Y a su vez que técnicamente él ha decidido un poco relegar a Kevin McAllister. Sí. Entonces ha hecho unos cambios ahí y ha dado prioridad a otros jugadores, incluso el húngaro Szoboszlai lo ha puesto de lateral derecho ante la ida de Alexander Arnold al Real Madrid. Entonces ha hecho una serie de cambios que hasta ahora no le han servido al Liverpool. La buena noticia para los uruguayos que el Manchester United, que estaba el año pasado, tuvo una temporada espantosa, este año está bastante bien, y Ugarte, si bien no es titular siempre, pero juega todos los partidos. Pero bueno, después hay otro hecho que es digno de resaltar, y ahora entramos a lo que es el fútbol uruguayo, que el Bayern Múnich, dirigido por Kompany, con pasado como defensor en el Manchester City, cuando inició Guardiola, el líder de la defensa del Manchester City era Kompany. Lleva 12 partidos jugados, 12 ganados, tanto en Champions como en Bundesliga, con 44 goles a favor y 9 goles en contra. Es casi algo fuera de lo común. Pero el Bayern Múnich es un equipo muy potente, está Kane, tiene a Neuer en el arco, llegó a Lucho Díaz, es decir, es un plantel, a pesar de que perdió a Müller, un jugador histórico, pero el Bayern Múnich sigue siendo casi la base de la selección inglesa, alemana. ¿Venimos al fútbol uruguayo? Vamos a venir al fútbol uruguayo. Bien. Por esto. Vamos a arrancar en la segunda división. Bueno, este año... 10 minutos. 10 minutos. El fin de semana, vos sabés que iba a ir a ver el partido el viernes Oriental de La Paz y Rentistas. Lo que pasa es que estaba... ¿En su casa no lo ven nunca? ¿Usted se pasa de cancha en cancha? No. Pero vos sabés que... Mirando fútbol. Estaba con mi nieto y le digo a mi señora, a mi señora Luz, vamos a decir, a mi compañera Luz. Sí, que tenía ganas de ir a ver el Oriental de La Paz y Rentistas, porque jugaban en el Estadio Palermo, ahí en el Parque Valle, y mi nieto vive a 8 cuadras. Pero el tema fue que empezó a llover mal, una lluvia torrencial, y Luz me dice, ¿vas a ir? No, le digo, con esta lluvia no. Bueno, en definitiva Oriental le ganó a Rentistas 2-1, hizo lo que tenía que hacer para poder tener expectativas, si se daban ciertos resultados, de llegar a los playoffs. Uruguay-Montevideo 0, Tacuarembó 0. Tacuarembó clasificó a los playoffs. Y fíjate vos, el año pasado Uruguay-Montevideo estuvo a un penal, como yo alguna vez te dije, de llegar a la Divisional A. Y Sánchez,
con pasaron la selección y en River Argentino erra el penal. Y después Uruguay-Montevideo termina perdiendo el partido. Y después tiene que ir a los playoffs. Y resulta que pierde la chance. Y este año quedó último en la tabla anual Uruguay. Perdió mucho. ¿El Pato Sánchez sigue jugando? No, el Pato Sánchez está en Rentista, sí. Este año pasó a Rentista, lo mismo que Guirín, que era el arquero el año pasado en Uruguay-Montevideo, pasó a Rentistas. Guirín de Palmira, ¿no? Sí, Guirín de Palmira. Bueno, después Fénix perdió 2-1 con Atenas. Atenas si ganaba y Central perdía, iban a una especie de final entre Central y Atenas para definir el segundo ascenso. Y esto entre paréntesis, River Plate, que descendió de la División A de Uruguay, está preocupado porque, teniendo el ejemplo de Fénix, no es tan fácil decir, bueno, un equipo de la A desciende y enseguida vuelve. No. Tener el ejemplo de Rampla, que Rampla el año pasado estaba en la A, baja a la B y este año bajó a la C. Oh. ¿Ah? Qué disparate, sí. Y Rampla al principio del campeonato era uno de los candidatos con los millones de Ben Hiller o no sé qué, no me acuerdo cómo se llama, Ben Foster, que era el empresario norteamericano que iba a invertir en Rampla Junior y demás, después desapareció del mapa. Dijera en una radio de Montevideo, dice, bueno, claro, pero ese hombre, ¿cómo no se va a ir? Si resulta que vio algunos que andaban en Fitito y después andaban en el Mercedes-Benz. Papá, todo dicho, ¿no? Ahí. Después, Albion 0 y Central 0. Estos jugaron el domingo en el Francini. Y mira qué hecho singular. Primero, si Albion empataba, salía campeón. Si Central empataba, era el segundo ascenso. Entonces vos ves las imágenes. Bueno, jugaron así, tomá, andá, te la regalo, te la dio un poquito y así. Obviamente, pero digo, es una cuestión de sobrevivencia. Claro, tiraron a empatar. Tiraron a empatar, obviamente, yo soy campeón. Ya estoy en la A. Y si vos empatás, subís a la A, ¿qué nos vamos a andar calentando la casa? Bueno, pero lo curioso, y es lo curioso del fútbol uruguayo, que los dos festejaron. Vos mirá las imágenes. Están los dos festejando. Están festejando unos acá, obviamente llorando de la emoción. La hinchada también, y del otro lado también los de Central festejando, llorando de la emoción porque habían ascendido a la A. Bueno, bienvenido Central, obviamente Albion, que le dicen el pionero, porque es uno de los equipos más antiguos de Uruguay, pero bienvenido Central, que fue campeón en el año 84 del fútbol uruguayo. Bien. Que yo esa campeona de Central la seguí. Después, Deportivo Maldonado 1, La Luz 1, Colón 1 y Cerrito 0. ¿Quiénes van a jugar los playoffs? Tacuarembó contra Atenas y Deportivo Maldonado contra Colón. La buena noticia es que necesariamente un equipo del interior va a llegar a la final para el tercer ascenso. Esperemos que sea, a pesar de que Colón, que es el equipo del reducto, es un equipo muy humilde, muy metedor, que hasta hace 2 años atrás estaba en la Divisional C, se fue recomponiendo. Y bueno, pero la cosa es que Oriental, que yo tengo mi pequeño corazoncito con Oriental, lo peleó hasta lo último, quedó ahí en las puertas, quedó con 50 puntos y Tacuarembó y Deportivo Maldonado con 51. Si se dan ciertos resultados, capaz que Oriental hubiese podido haber entrado. Bueno, vamos a ver qué pasa. Supuestamente todavía la mesa no ha fijado los detalles, pero el partido de ida se va a jugar este fin de semana, el partido de vuelta se va a jugar el siguiente fin de semana y después va a ser la final entre los ganadores de las semifinales. Y después vamos al campeonato uruguayo. Aparte de lo que dije hace un rato, Cerro le ganó a Peñarol, le ganó bien. Peñarol yo creo que no tuvo muchas respuestas. Se habla de un bajón de Leo Fernández, y sí. Sí, debe tener el pobre muchacho en algún momento también, debe bajar un poco sí, el rendimiento. No puede ser Superman todos los partidos. Peñarol intenta un equipo un poco más ofensivo, pero claro, digo, Peñarol ya tiene, con Aguirre tiene una estructura. 4, 2 jugadores que, por ejemplo, Ignacio Sosa le ha dado muchos resultados. Ignacio Sosa se dice que lo vendieron al Bragantino de Brasil.
Si lo hubiesen vendido al Palmeiras, al Flamengo, al yo que sé, al Internacional, al Gremio, vamos arriba. Pero al Bragantino, yo que sé. Bien. Yo hubiese preferido que lo hubiesen vendido a un equipo español, de España. Fíjate vos, las cosas que no, pero no es crítica esto, solamente reflexión. A Ignacio Sosa, creo que lo venden, creo que a Peñarol le quedan $1 millón, pero creo que no, la operación total no pasa de los $3 millones. Ignacio Sosa, campeón mundial sub-20, destacado en Peñarol todo el año, destacado en los partidos de las Copas Libertadores. En $3 millones. No llega a eso. Y sin embargo a Petit, $6 millones, por lo menos. Son cosas que vos no podés relacionar y entender. Porque estamos hablando de Ignacio Sosa. ¿Cómo está jugando el titular, Petit, o no? No. Está, en los últimos partidos no ha jugado de titular. No, mejor dicho, ni siquiera ha jugado, ni siquiera ha entrado. Y hay preocupación, yo lo decía los otros días, hay preocupación en el Betis porque supuestamente una inversión que, es decir, el técnico del Mirandés va a decir, no, a este no lo pongo porque no se me antoja. Es decir, que se ve que no lo ve bien en los entrenamientos y ni siquiera... ¿Qué más tenemos, Toro? Bueno, bueno, hay que recordar que faltan 2 fechas para el campeonato uruguayo. Sí. Nacional tiene 77 en la anual, Peñarol 72, Liverpool 65. Y en el clausura, Peñarol 29, Nacional 25, Liverpool 25. Y volvemos a reiterar la buena campaña de Liverpool. Salió campeón de la apertura y buena, es decir, capaz que a Liverpool le jugó en contra su mala participación en el intermedio. Si no estaría peleando estaría peleando la tabla anual. Pero bueno, supuestamente la destitución de Peirano en el Nacional fue por empatar 0-0 con Wander. Wander está peleando, está tratando de salvarse del descenso. Incluso Carreño, muy autocrítico, dijo, si nosotros hubiésemos jugado todos los partidos como jugamos con Nacional, no estaríamos en la situación que estamos. Es decir, ¿Qué miramos el fin de semana? Bueno, en el fútbol uruguayo, sí. Cerro Nacional el 1 de noviembre a las 19 horas, Peñarol Defensor el domingo a las 19 horas, y bueno, Liverpool Juventud el sábado a las 16:30. Bien. Ya están descendidos River y Miramar Misiones, sí. Y falta ver si es Plaza, que Plaza ganó este fin de semana, le ganó 2-0 a Juventud. Puede arañarse o la cosa, el descenso va a estar entre Plaza, Wander y Progreso. Así que bueno. Después, no lo vi el partido de la Liga Española, el Atlético de Madrid le ganó al Betis 2-0 de visitante, jugó Josema. Y yo esto lo vengo... Sí, yo lo que vengo diciendo, pero no de ahora, sino de hace años. Una cosa es Josema en la defensa y otra cosa cuando no está. Hay una solidez defensiva distinta. La prueba está que los primeros partidos del Atlético de Madrid, Josema no jugó y el Atlético de Madrid perdió muchos partidos. Quiera sí o no, el liderazgo lo tiene, la solidez la tiene. El problema de Josema a veces son las lesiones, pero cuando está bien es un baluarte en la defensa del Cholo Simeone. El Atlético de Madrid con muchos argentinos. Yo creo que, fíjate vos una cosa, que la banda izquierda argentina la tiene el Atlético de Madrid. Nicolás González y Almada. Cualquiera de los dos pueden ser titulares en la selección argentina. Y si no juega uno en el Atlético de Madrid, juega el otro. Y del otro lado tiene a Gio Simeone, el hijo. Pero está jugando de manera genial, tanto así que fue uno de los que hizo el gol. Y después, el plato fuerte de la jornada fue el Real Madrid, que yo creo que le ganó bien al Barcelona, le ganó de local 2-1, con participación de Fede Valverde, jugando al lateral derecho, sale, promediando el segundo tiempo, donde entra Dani Carvajal. Bueno, los medios después publicitaron ese entredicho que hubo al final del partido entre Lamine Yamal y Dani Carvajal. ¿Querés un cuento de espectáculos? Bueno, ¿Sabés cortito, bueno, tenemos que ir. Sí. ¿Sabés con quién anda Lamine Yamal? O bueno, es la pareja. Sí. Nicky Nicole, la argentina. Ah, mirá. Sí, el éxito que tiene Nicky Nicole, por ejemplo, que es tipo cumbia, es Ojos Verdes.
Desconozco absolutamente. Bueno, poné en YouTube, a ver, Nicky Nicole, ojos verdes, ahí te vas a estar bueno. Confío en lo que usted me dice. Incluso estuvo en el partido este del Barcelona, e incluso estuvo viendo el partido cuando el Barcelona le gana 6-1 al Olympiacos, también estuvo Nicky Nicole en las tribunas. Pero para este fin de semana... Me quedé en la mandanga de Rada yo. Bueno. Pero también para los uruguayos una noticia linda es que jugaron el Girona y el Oviedo, que van últimos, están en zona de descenso, empataron 3-3. 2 goles lo hizo Estuani, y para el Oviedo uno de los goles lo hizo Federico Viñas. Y vos decís, sí, importante, porque no te olvides que hoy por hoy Viñas es el tercer número 9 que tiene Uruguay, luego de Darwin Núñez y de Aguirre, por lo que pinta y por lo que hay, es Viñas. Lo que me da no sé qué es que el Elche, que el año pasado Álvarez Martínez, el canario Álvarez Martínez fue fundamental con sus goles para que el Elche ascendiera a la Liga Española, jugando en la segunda división. Vaya a saber esos pases que se dan. Hoy está jugando en el Monza, bueno, está lesionado. Pero el Elche está de mitad de tabla para arriba. Es decir, una lástima que a ese jugador no lo hayan mantenido en el Elche, teniendo en cuenta la buena temporada del Elche. Bueno, de todas maneras, nos vamos. Para un poquito. El estribo que tiene el estribo. Yo invito para que miren Villarreal Rayo Vallecano. ¿Y por qué? Porque juega Mourinho en el Villarreal y en el Rayo Vallecano juega Espino, que es el 1 de noviembre, el sábado a las 10 de la mañana, Atlético Madrid-Sevilla a las 12:15, Real Madrid-Valencia, que Valencia no anda bien, el sábado a las 17 horas, y Barcelona-Elche el domingo a las 14:30. ¿Usted se mira todos esos partidos? Mirá, si no los miro, trato de mirarlo. Siempre yo me levanto y digo, plac. Todos los días. Y de tarde, si hay Champions, también. ¿Tá? No hemos hablado de la Champions. Vamos a tener que hablar en unos días de la Champions. La buena noticia que Bentancur sigue siendo titular. Fue uno de los que dio la asistencia para el triunfo del Tottenham este fin de semana. Que ya lo que yo te decía, Ugarte, si bien no es titular, está jugando bastante en el Manchester United. Así que bueno. Muy bien, como siempre digo, el universo del fútbol a veces no alcanza a comentar todo. Hubo una derrota que dolió mucho en River, que perdió por penales con el Independiente Rivadavia, y se pierde la posibilidad de llegar a la final de la Copa Argentina, que da un cupo a la Copa Libertadores. Boca, en un partido atrasado, le gana de atrás a Barraca Central 3-1. Con muy buena actuación de Merentiel. Pero bueno, viste que a veces todo no se puede abarcar. Tendríamos que hablar toda la semana, viste, tener un espacio toda la semana. Bueno, muchísimas gracias como siempre. Bueno, gracias, que tengan buena jornada, buena semana, y que se recupere el sol. Vamos arriba.